Ok. Ok. Bueno, ya este tema lo he estado trabajando en el proyecto y les voy a mostrar desde lo entretenido hasta lo feo que se ve del asunto, pero sigue siendo un mundo interesante. Tenemos que tener en cuenta que los plásticos, la innovación y su uso es utilizado hoy día en gran cantidad y se fundamenta, como siempre, en el amplio mundo de la química de los polímeros, ya que como según su procesamiento o combinación, durante la fabricación podemos tener una gran variedad y versatilidad de estructuras. Y además que de lo bueno también genera una gran parte de la economía, participa y da grandes cantidades de trabajo. También en nuestro mundo, alrededor, en nuestra sociedad actual, tenemos muchos materiales plásticos que nos rodean y nos han permitido mejorar continuamente nuestro bienestar. Así que hay que tener en cuenta que el plástico en sí no es malo, es una invención hecha por el hombre que ha generado importantes beneficios y avances tecnológicos y que participa en nuestra vida diaria de forma muy explícita o muy camuflada. Sin embargo, como dice, el corto periodo de uso que le damos a los diferentes artefactos que nosotros creamos con nuestras tecnologías produce una percepción, claro, de mayor progreso, de mayor afinidad y bienestar, pero como le damos este poco periodo de uso, desechamos muy rápido las cosas, no la utilizamos lo suficiente y tampoco volvemos a reutilizar. Entonces perdemos la noción y este gran avance tecnológico y de importante uso que le damos pasa a ser un efecto negativo y a conducir grandes problemas ambientales. Bajo este contexto, vemos que lo malo del plástico, vemos que el uso excesivo que le damos en nuestro mundo hace que sea un importante contribuyente. Vemos en pantalla diferentes ejemplos del plástico y su presencia que se ha visto siendo claramente un ejemplo impactante, el hecho del envase, si ven ustedes acá, que es un ejemplo súper importante en el punto de vista de contaminación de plástico, donde este envase de helado está fuera de mercado desde los años 30 y se encontró actualmente en enero del 2020 en España como producto de, gracias a una tormenta que ocurrió en ese instante, este hecho llegó a la playa y se pudo encontrar este envase de helado. Consideren, imagínense eso. Se encontró ahora en el 2020, se dejó de producir en 93. O sea, imagínense, y todavía sigue, lo único que se ve que sea el aditivo externo para hacer los colores se ha degradado, pero su empaque sigue exactamente intacto. Entonces, estos grandes beneficios y el uso y el consumo masivo los llevamos al otro extremo, lamentablemente, generando así nuestros problemas de exceso. Considerando que el plástico, sus insumos y las innovaciones los utilizamos gran parte, también producen una gran cantidad tienen una gran cantidad de volumen de producción y de comercialización. Fíjense que en este gráfico es un dato subestimado, porque tienen que considerar que no incluye las mezclas plásticas, los plásticos ocultos que se utilizan, que son las fibras, los componentes en otros materiales, y que ya estaríamos acumulando más allá de lo que tendría un pez, de la cantidad de peces en el mar que habría plástico, de residuos en el mar. Entonces consideren esto que nosotros tenemos que ahora o poner conciencia o entrar nosotros como científicos a encontrar soluciones.
fundamentalmente, según el origen del plástico, se puede clasificar en cuatro clasificaciones actualmente, teniendo en cuenta que están los convencionales, los que son de origen petroquímico y lo que utilizamos mayoritariamente. Actualmente también para eliminar curar esta herida que nosotros estamos haciendo, se ha desarrollado los que son los materiales bioplásticos. Pero hay que tener cuidado porque no siempre el parche cura la herida. Estos bioplásticos que son, claro, de origen renovable, son biodegradables, pero necesitan ciertas condiciones tales que se reduzcan en 6 meses en estado de compostaje entre un 90% su peso-volumen. No son reciclables, por lo tanto son un problema para los reciclajes actuales. ¿Y qué es lo que sucede? No todos los lugares que se está empezando a utilizar este bioplástico considerado solo bioplástico, los que son de biobase, no todos los lugares en el planeta tienen estos lugares de reciclaje con la tecnología suficiente para realizar este compostaje. Entonces, no es una cura, sino que estamos agregando otra cosa que todavía no sabemos cómo va a afectar. Y ahora actualmente también se encuentran los bioderivados. Ustedes lo van a distinguir con eso, así que pongan atención en lo que ustedes están consumiendo, en los contenidos plásticos, porque ahora se está tratando de utilizar esta clasificación como BioPET. Sin embargo, también, aun cuando tiene un 30% aproximadamente de materia orgánica que lo hace un bioderivado, por su origen también, el otro 70% sigue siendo PET, por lo tanto no es completamente degradable, lo que hace que lo caiga en la categorización de no biodegradable, pero la ventaja es que sí siguen siendo partícipes en el reciclaje, a diferencia de los biobases. Por lo tanto, estamos desarrollando como sociedad diferentes tipos de polímeros, pero tenemos que tener en cuenta que la reutilización tiene que ser acompañada con la eliminación o con la reducción. Fíjense que este bioplástico está ingresando a nuestra sociedad, ya aun cuando se vea es el 1%, ya se ve que está incrementando su medida, su demanda, y ya se estima que para el 2025 van a ser con 2.087.000 toneladas de este. Entonces ya de por sí va a empezar a participar más en el mercado y en los diferentes productos, generando así, entre todo este mundo plástico, el impactante y pequeña clasificación que les muestro en pantalla. Siempre que muestro este gráfico, la mayoría queda impactada porque es demasiada cosa que procesar en pantalla, pero es que así es el mundo del plástico, no es una cosa de ver números del 1 al 7 o del 1 al 6, sino que hay mucho más allá, y este es el mundo, incluso este es un mundo resumido del plástico que utilizamos en sus diferentes formas. Y tienen que tener en cuenta que este consumo que nosotros le estamos dando a diferentes materiales plásticos da a entender que la capacidad de gestión que estamos teniendo de estos residuos ya no es lo suficiente para seguir el ritmo del crecimiento. Entonces, tenemos que lograr desarrollar de alguna forma contaminación que estamos generando. Y lo feo, si antes esto era lo malo, consideren que ahora lo feo es esto, nuestra naturaleza. Ya de por sí tenemos que este plástico ha ingresado en nuestros diferentes ambientes y nuestros animales de nuestro planeta, el único que tenemos, ya están sufriendo los diferentes impactos. Fíjense que el más impactante es que la mayoría de las aves confunden las partículas plásticas como alimento y mueren
por inanición, y la mayoría en sus estómagos tiene una gran cantidad de solo plásticos. A este animal tuvieron que operarlo para sacarle 20 kilogramos de plástico en la India para tratar de que sobreviva. Y nuestra querida imagen o mala imagen del intentando rescatar una tortuga que tenía en su tracto respiratorio una bombilla. O sea, ya de por sí el plástico residual de escala grande es un problema. Ahora, ¿por qué tanta la atención generada ahora? Si ya comenzó con un mal manejo del plástico convencional, que está vertido en nuestro medio ambiente, se suma a esto preocupación ahora los tamaños que se pueden encontrar y la fragmentación que pueden generar estos grandes plásticos y sus liberaciones al ambiente. Porque lamentablemente, según nuestra tecnología que nos ayuda, también de repente nos desfavorece. Nosotros tenemos en la escala de microplásticos, tenemos los primarios que se encuentran desde el origen de este tamaño micro y que son en forma de pellet, que lo ven en este formato colorido de imágenes, que son principalmente en productos de cuidado personal y los que generan en fábrica. Y por otro lado tenemos los que son ya expuestos al ambiente y encontrándose en diferentes formas en el ambiente, desde láminas hasta espumas y fibra, generándose así una diversa forma de tamaños y de residuos que estos plásticos van a generar. Actualmente se está tratando de Waterboard, que es el que está tratando en gran cantidad de unificar todo lo que es concepto micro, ha utilizado esta escala para considerar los plásticos y sus tamaños en los bebestibles. Y basándose en ello, yo he trabajado en la escala desde microplásticos grandes y la escala de submicro, que son las que están altamente estudiándose para llegar a la escala nano. Entonces, estos diferentes tipos de tamaño, que uno lo ve como una cosa sencilla, una cosa ya de tamaño de clasificación, ya están generando problemas porque en la actualidad estos ya son considerados, estos plásticos, estos tamaños ya son considerados ubicuos en nuestro ambiente, y la pregunta ahora no es dónde están, sino que es dónde no están. ¿Y qué genera este problema? Además de que su presencia es la contaminación y las amenazas que pueden generar como partícipe de su presencia, y además que tienen la capacidad de sorber, gracias a su afinidad, otros contaminantes, y además el otro aspecto también preocupante es que logran lixiviar el contenido, porque cuando son hechos de fábrica, no todos los materiales son consumidos al 100%, por lo tanto hay cosas que no se retienen y son liberados según el uso que nosotros le demos o que esté en el ambiente. Siendo el ejemplo clásico que un pote de plástico que nosotros utilizamos para calentar nuestra comida, es uno de los libera fácilmente, cuando lo calentamos por el microondas, libera fácilmente estalatos, que se consideran como estabilizantes para la formación del PET. Entonces, ya de por sí tenemos varios problemas que genera el plástico, y ahora en microescala va a generar lo mismo, y más impactante aún. Entonces, como en el proyecto, ¿cuál es el enfoque? Tenemos que, si ya estamos recién iniciando, despertando sobre el daño que nosotros estamos causando, bajo esta plaga del plástico, el proyecto lo enfoqué en escala microplástico y evaluando los experimentos en matrices de carácter ambiental y de productos alimenticios. Frente a las matrices de carácter ambiental, ver qué contaminantes podía lograr sorber el plástico,
Y en esto lo clasificamos el proyecto en dos áreas, el área de la afinidad y la interacción y el área de la evaluación y la abundancia. Veamos la primera sección. Tenemos que en el enfoque a la parte de alimentos, seleccionamos la parte de las aguas embotelladas, considerando que la mayoría ahora se está preocupando por la calidad del agua que consume, empieza a comprar aguas de bidón, aguas purificadas, aguas de embotelladas, y lo que hace que el aumento ya sea bastante importante en su consumo y producción. Sin embargo, estas botellas son de un solo uso y se les da muy poco reciclaje, o muy poco contenido de uso nuevamente, fijándose claramente en el gráfico que tenemos en pantalla. Pero, ¿qué pasa con Chile? Lamentablemente, como siempre, la ciencia, el acceso a la información no es fácil, no es lograble, y consideren que para yo obtener la información o para tener la información actualizada de este consumo en Chile, cuesta $990 solamente un pequeño libro. Entonces, aquí es donde nosotros dijimos, realizamos una pequeña encuesta de consumos de agua sin gas y la iniciamos en abril. Y hasta el momento ya tenemos 468 respuestas de gente cercana solamente. Así que Carlos me va a ayudar enviándoles el link para que participen, respondiendo la encuesta, y sus respuestas van a ser anónimas, chicos, así que no hay problema. En la pequeña respuesta que todavía tenemos, hemos encontrado que la mayoría utiliza, consume una gran cantidad de agua embotellada, la de 500 ml, que es la de más acceso rápido tiene la gente cuando está en la calle. También en qué se fija en el precio, entonces ahí ya va a depender de qué calidad tiene esa botella en su producción, cuánto impacto ha hecho. Y todos estos datos, ¿por qué lo estamos solicitando y lo estamos pidiendo? Es porque nosotros, en este enfoque del estudio, ya se han detectado microplásticos en botellas de consumo. ¿Y por qué se han detectado? Se considera que el origen de este plástico que está en botellas, en estos tamaños, puede ser producto ya sea del estrés físico que se utiliza durante la fabricación y en la inyección del agua, en el cerrado de la tapa en la máquina, en el almacenamiento, en el golpe que tienen durante el transporte y en la apertura de la botella, cuando uno lo va a consumir, considerando que cada vez que se abre esta botella va a liberar diferentes cantidades. Y se ha encontrado ya información de esto. Pero, ¿qué pasa en Chile? Entonces ahí donde decidimos encontrar alguna respuesta, y en el producto de consumo nosotros ya seleccionamos 15 marcas, tenemos nuestro proceso desarrollado que se utiliza para agua sin gas. Les presento aquí, Paula es la que trabaja con los microplásticos en aguas embotelladas, y lo utilizamos bajo la técnica de tinción fluorescente con la evaluación en el microplástico de epifluorescente. Ya bajo esto, nosotros tenemos siempre el cuidado de los microplásticos y la contaminación ambiental, por lo tanto siempre trabajamos bajo una campana de flujo, todo el proceso hasta el empaque final. Nosotros le llamamos empaque, pero es colocarle el filtro y taparlo con el cubre objeto y el porta objeto, y ahí queda como un sándwich atrapado todo lo que se encontró, y de esa manera ahí analizamos y evitamos contaminación externa. Para probar este método, obviamente, como un químico analítico, probamos el método y vimos la eficiencia real que tiene lo que nosotros estábamos proponiendo, porque nosotros, a diferencia de lo que está publicado, nosotros redujimos el volumen y optimizamos el tamaño de visualización. Por lo tanto, tenemos un filtro de menor tamaño para observar mejor estas partículas. Y como ven, se probó con un estándar de PET.
que es uno de los componentes mayoritarios en la botella. Y ven que el método en sí funciona, sirve para controlar las partículas, pero como ven, el PET no tiene gran fluorescencia. Por lo tanto, hay que tener un buen método de visualización para poder distinguirlo y ver. De esta manera, el rojo de Nilo, ¿por qué se está utilizando este tinte de fluorescente? Porque tiene gran afinidad a los diferentes plásticos y de diferentes proporciones. Por lo tanto, la intensidad de luz que va a emitir para verlo va a favorecer saber que este plástico que estamos observando va a ser muy diferente al otro. Les muestro. También en este proceso nosotros tenemos que tener en cuenta que la intensidad de la luz que tenemos que también controlarla, viendo que una partícula excitada desde 1600 lumens, utilizando con una linterna LED, sirve excelente, favorece aún más la intensidad de la visualización y el análisis, el tiempo de espera. Como buena partícula, como buen tinte fluorescente, tiene un periodo de decaimiento. Entonces tenemos que también controlar el hecho de cuánto tiempo tenemos esperando el análisis de las partículas. Por lo tanto, lo más recomendable que siempre nosotros utilizamos es que si nos alcanzamos a medir durante el día, al día siguiente lograr medir, lograr cuantificar esta cantidad de partículas y no dejar esperando más tiempo, porque como ven, siendo en la sección de la derecha, ven que la diferencia, siendo la misma partícula, en el mismo contenido, 10 días después, ya se apaga la intensidad. Teniendo esto en cuenta y nuestro método, hicimos los parámetros físico-químicos de las diferentes aguas que hemos seleccionado, pero aquí, chicos, es una parte, no es totalmente. Por lo tanto, ya la mayoría la tenemos clasificada en aguas que han salido, estas marcas que han salido desde la encuesta de la gente. Es decir, no son marcas al azar, sino que son marcas que la misma gente ha dicho que consume o no gracias a la encuesta. De ello, les presento algunos resultados que son estas partículas de diferentes tamaños que se han encontrado en los diferentes filtros de las marcas de botella. Ven que se puede, con el método y con el microscopio podemos ver claramente los tamaños, las formas, y la mayoría de que se ha encontrado son fragmentos de partículas que hay en estas aguas que están en escala de microplásticos pequeños y de microplásticos grandes. Entonces, ahí nosotros estamos tratando de hacer una clasificación según el tipo de muestra, las partículas que son encontradas en un cierto rango y cuántas partículas totales hay en cada botella. Vean que nosotros analizamos por filtro y por sección, por lo tanto, tenemos para obtener una buena desviación en cada botella. La botella la analizamos completamente, prácticamente por la cantidad de volumen que seleccionamos, y la cantidad de partículas que se han visto ya es bastante importante para el tamaño que se está utilizando. Entonces, no estoy diciendo que no consuman agua embotellada, estoy diciendo consuman inteligentemente el agua. La sección B, por otro lado del proyecto, se me olvidó decirles que cada parte del proyecto está en periodo de avance, ya casi ya estamos finalizando, entonces son todos los datos frescos. En la sección B del proyecto, que se encarga de la sorción, donde tenemos que contemplar la mayoría de todos estos parámetros de control, de característica, conocer muy bien nuestro sistema de trabajo, conocer muy bien lo que vamos a querer sorber y la partícula plástica que vamos a utilizar. Utilizando como protocolo un entorno de trabajo que nos permite avanzar desde el estudio cinético y la decisión de la partícula que vamos a evaluar con su relación al volumen,
la naturaleza de la matriz que vamos a utilizar hasta obtener la entidad cinética y su isoterma. ¿Qué partículas seleccionamos nosotros de plástico? La inicial partimos con PLA, donde es un plástico categorizado como biobase, que está aumentando, representa la gran cantidad de los plásticos biodegradables que se están comercializando. Tiene excelentes características en el sentido de que se comporta prácticamente en el agua como un PET normal. Gracias a su proporción y su naturaleza quiral, las diferentes proporciones van a hacer que tengan diferentes estructuras de este plástico que van a permitir diversificar su uso. Pero el punto es el siguiente: nosotros no queremos utilizar estándares, más bien, yo ya utilicé partículas de PLA estándar y vi su naturaleza y observé cómo eran los resultados. Sin embargo, después utilizamos material real, es decir, compramos vasos plásticos de consumo de servicio alimenticio y estos los fuimos utilizando para tener un PLA comercial, que es el que finalmente se va a encontrar y se va a liberar al ambiente. Entonces, desarrollamos un protocolo para obtener las partículas plásticas, donde utilizamos el proceso de fragmentación de estas partículas. Les realizamos un tratamiento oxidante utilizando peróxido de hidrógeno, una agitación continua y radiación UV, y lo dejamos en este estado, como ven en pantalla. Esa es la foto que cuando procesamos. Y luego finalmente lo tamizamos. Nosotros tenemos mini tamices para obtener correctamente la diferenciación en los tamaños, obteniendo 3 tipos de plástico, de tamaño de plástico. Obtuvimos el tamaño que corresponde al tamiz 10, el tamaño que corresponde al tamiz 50 y el tamaño que corresponde al tamiz de 150. Aplicamos, gracias a la ayuda de la gente, de las personas, un análisis IR, y podemos ver que, fíjense que el plástico nuevo, que también lo utilizamos para la caracterización, el nuevo nos referimos al vaso sin haberle hecho nada, es la señal negrita correspondiente a la que está acá arribita. Y vemos que a medida que aumenta el tamaño, también se aumenta la cantidad de proporción de carbonilos y oxígenos que va a tener en la superficie prácticamente funcionalizada, que es como se encuentran las partículas plásticas en la naturaleza. No se encuentran tal cual como en el origen, sino que ya están fragmentadas, impactadas, deformadas y funcionalizadas de acuerdo al ambiente. Con ello, nosotros seleccionamos 2 naturalezas de matriz, una que corresponde a en la zona centro de San Vicente de Tahuatahua, que una de las chicas, Constanza, como ven en pantalla, vive en este sector. Por lo tanto, de este sector nosotros utilizamos el agua, y también utilizamos agua del sur del lago Yanquihue. Y utilizamos estas 2 naturalezas porque tienen características bastante diferentes. Por lo tanto, permite evaluar mejor qué sucedería con este plástico en estos 2 tipos de naturalezas de agua. ¿Y cuáles son los reactivos, los analitos, perdón, que seleccionamos en primera instancia? Seleccionamos la enrofloxacina, perdón, que es un contaminante de categoría ambiental, pero que se da a los animales para la engorda en grandes cantidades. Y utilizamos también el ibuprofeno, que es un medicamento que nosotros como humanos utilizamos ampliamente e indiscriminadamente, y el cual tiene un factor de bioconcentración bastante importante. En primera instancia, como les dije, estos datos son frescos. Me refiero a que terminamos parte de procesar los datos hace 2 semanas. Les presento aquí el estudio cinético en los 3 tamaños,
de partículas del ibuprofeno en las aguas del sur, porque Constanza está trabajando por un lado con la enrofloxacina, por otro lado yo estoy trabajando paralelamente con el ibuprofeno, y ambas estamos jugando con las dos aguas de diferente naturaleza. Entonces vemos aquí la isoterma, perdón, el estudio cinético para la partícula de 2 milímetros, de 300 y de 100, observando claramente que hay una mayor torsión a medida que se disminuye la superficie de área, y que consume bastante cantidad el PLA con el ibuprofeno, alcanzando por lo menos el tiempo de equilibrio en las 12 horas aproximadamente. Y considerando que sorbe prácticamente en los 5 miligramos casi el 80% de este ibuprofeno, mientras que por otro lado con la enrofloxacina, perdón, se demora unas 72 horas de llegar al tiempo de equilibrio en los diferentes tamaños, y sorbe por lo menos el 20 o el 30% de este contaminante, de la enrofloxacina, el PLA. Y una última sección que este proyecto también tiene en cuenta es la evaluación de las características de las publicaciones que se están realizando, pero enfocadas en Latinoamérica, y lo utilizamos en base a lo que se está publicando. Utilizamos este sistema de cribado para obtener la información, y de ello logramos obtener una clasificación para ver cómo Latinoamérica está respondiendo a esta nueva problemática, con el fin claramente de lograr entender qué partes de Chile, según las características obtenidas, podemos nosotros ir a ver y muestrear. Actualmente, este es un resumen, después del proceso de cribado se obtienen que 58 publicaciones y artículos se obtuvieron por el proceso de cribado, en el cual se enfocan en los diferentes ambientes de compartimientos acuáticos, siendo principales los estudios en las playas y los estuarios. Y que Brasil está liderando estas publicaciones en estos diferentes estudios, y Chile no lleva más del 3%, por lo tanto, como chilenos tenemos que seguir aportando con investigación. Y se ha obtenido preliminarmente un mapa de densidad de población de Latinoamérica, y relacionándolo con las partículas y cantidades que han reportado en esos diferentes estudios. Entonces, encontrándose que aquí estos puntitos que son chiquititos de colores son según las publicaciones que se han encontrado, y la cantidad de plástico, de abundancia de microplásticos que se ha encontrado a su vez. De esta manera, ¿qué planes tenemos al futuro? Aún soy bastante ambiciosa, y en honor a mi querido Carlos, le pongo su imagen. Los planes para futuro yo tengo ya pensado y distribuido para la sección A, continuar con la investigación en otros alimentos, en este caso del tipo colación, en el tipo de que uno consume rápidamente y ya para alimentarse. Seguir con las botellas de agua, pero en este caso ahora son mundiales, y relacionar los datos. Yo tengo botellas mundiales de aguas embotelladas, y seguir con lagos y esteros, porque gracias a las aguas que las chicas me han traído y que hemos filtrado, y gracias a ver con el microscopio que tenemos, hemos podido ver que sí, hay partículas, hay fibras de colores azules y negros, características de ambos lados. Entonces, eso me dio el incentivo para ir a jugar en ese lado, en ese tipo de matrices, aguas, perdón. Y en la sección B, y ya tenemos contaminantes seleccionados que ya son de lista, que están en las listas críticas, y hay una chica que ya está comenzando a investigar de ello. Vamos a jugar con microplásticos ahora que son de mezcla, ya que, como les presenté en el pequeño mundo del plástico, no es solamente uno y solito. Hay ahora, como los bioplásticos, que se encuentran utilizando en bolsas como mezclas.
o sea, el PLA y otro compañero más para darle la característica de competencia al plástico al bioplástico como un plástico convencional. Y claro, la ambición de disminuir con nuestro proceso, nuestro protocolo, el tamaño de escala de los microplásticos que estamos obteniendo para lograr obtener partículas de nanoplásticas desde productos comerciales y así seguir realizando estudios más cercanos. Finalmente, les agradezco a todos porque una de las cosas que agradezco de haber estudiado, que estoy estudiando en ciencia y sigo participando, es que la ciencia es un esfuerzo de colaboración y que nuestras curiosidades científicas nos permiten utilizar la imaginación para encontrar nuestras respuestas, pero los principales actores del trabajo, el empeño, porque entregan su empeño, su fuerza, su energía, su impulso, me traen un chocolate cuando ya estoy muy estresada o cansada porque no encuentro la respuesta de lo que estoy obteniendo, son los alumnos, que le agradezco enormemente a su participación y su ánimo de trabajar, y a las personas que me han permitido también seguir avanzando. En este poco tiempo he podido avanzar gran cantidad, y cada uno de ellos le agradezco por la ayuda que me están entregando para poder publicar y seguir encontrando, desarrollando esta investigación, esta área que está inicial y que quiero seguir trabajando. Y en eso consiste la parte de la investigación que estoy teniendo. Consideren que estos son una parte de los resultados que tengo porque, como les dije, son frescos, salieron del horno hace 2 semanas. Así que, chicos, con eso queda queda la presentación que estoy de mi proyecto.